Hay muchísimas personas relatadas en la Biblia que son famosos en la cultura general. Son mencionados en predicaciones en miles de iglesias semana a semana. E incluso algunas son parte de la liturgia de algunas religiones. Pero también en la Biblia se mencionan personas que se conocen muy poco y raramente son mencionadas en las iglesias y son desconocidos para la mayoría de la sociedad. Por eso hoy veremos los personajes más extraños de la Biblia. Y sin más, ¡comenzamos! Melquisedec, sin duda el personaje más misterioso de la Biblia, tanto así que hasta los judíos debaten sobre su naturaleza. Aparece primero en el libro de Génesis, y fue cuando, después de vencer al ejército de los 5 reyes, que Abraham sigue su camino hasta encontrarse con Melquisedec, que le da el diezmo de todo, además de pan y vino, y lo bendice. Así es, Melquisedec da el primer diezmo registrado en la historia, y paradójicamente, este primer diezmo no fue dado por un creyente a un líder religioso, sino que fue un líder religioso que le da el diezmo a un creyente. También aparece en el Salmo 110, que dice: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que llama mucho la atención en su puesto, ya que era rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Aquí hay dos cosas raras. Era sacerdote antes de que Dios constituyera el sacerdocio, que fue hasta que los hebreos salieran de Egipto, unos 600 años después de Melquisedec aproximadamente. Además de esto es que era rey de Salem, o Salem en español, que significa perfección, que casi todos los eruditos identifican esa ciudad con Jerusalén, y prácticamente su nombre es el mismo, solo que Jerusalén agrega una palabra más. Hay una historia sobre que hallaron un escrito que menciona la historia de Salem. En ese escrito menciona que Salem era una ciudad muy próspera y sobre todo muy pacífica, tanto así que los soldados dejaron de usar las armas ya que no las necesitaban. En resumen, este escrito menciona a Salem como una ciudad próspera, pacífica y altamente moral. Esto lo hace más llamativo ya que se cumplía el significado de su nombre. Y eso lo vi en un video hace muchos años y como tal no confirma como cierto esa historia. Pero sí que es interesante. Lo que sí se halló en Egipto fueron dos escritos que mencionan a Salem como con un nombre parecido a Jerusalén. Y eso es interesante, ya que esos escritos son anteriores a Josué y al rey David, ya que antes que la conquistaran se llamaba Jebús. También antes de la llegada de los jebuseos, los habitantes eran semitas, antepasados del pueblo hebreo. Por eso algunos judíos creen que Melquisedec era un tipo de encarnación de Sem, aunque esto suena raro, ya que un difunto no puede volver a la tierra. También es interesante que Melquisedec le da a Abraham pan y vino, elementos que es común en la liturgia judía, usados en el Shabbat. Pero en Hebreos también es mencionado Melquisedec y dice que no tiene linaje, ni padre ni madre. También hace referencia al salmo anteriormente visto, donde Dios le dio esto al Señor Jesús, que era de esta orden sacerdotal. Incluso esos elementos mencionados, el pan y vino, es usado también en la liturgia cristiana, ya que aquí el pan simboliza el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre del nuevo pacto. Y esto es bastante impactante, ya que pareciera que Melquisedec le da esos elementos a Abraham para formalizar el pacto entre este y Dios. Y así se forma el antiguo pacto, que fue por la fe y no por la nacionalidad o el linaje. Igualmente el nuevo pacto, que tampoco será por nacer en cuna cristiana, por ser hijo de pastor o tener abuelos que sean cristianos. También algunos creen que Melquisedec fue el mismo Jesús, y eso formaría parte de veces que Jesús aparece en el Antiguo Testamento, lo que se conoce como cristofonías. Incluso otros creen que fue el mismo Dios, pero en hebreo se menciona a Melquisedec
una persona aparte de Jesús de Nazaret. Melquisedec representa lo eterno, y sin duda es que ese personaje es un auténtico misterio. Jabes. Sin duda un personaje bastante peculiar, ya que solo aparece en 2 versículos, pero llega a ser un personaje muy famoso, incluso tiene su propia canción. En los versículos se menciona el porqué de su nombre, que significa dolor, ya que su madre lo concibió de esa manera. También se menciona que oró a Dios pidiendo que el Señor le ensanchara su territorio, y Dios lo hizo así, y por tanto fue una persona destacada entre su familia. Así solo dice eso. No se sabe más, ni a qué se dedicaba, o qué hacía, o cómo fue su historia. Solo que era descendiente de la tribu de Judá. Aunque cabe mencionar que es un personaje bastante interesante, ya que por su nombre naturalmente estaba destinado a la miseria. Pero oró a Dios y este le dio una nueva vida. Bar Jesús. Este personaje muchas veces olvidado por los lectores de la Biblia. Aparece en el libro de Hechos. Es un hechicero judío que se lo opone a Pablo en su primer viaje misionero a la isla de Chipre. Lo más curioso de este personaje es su nombre, ya que significa hijo de Jesús, lo cual ha desatado ciertas teorías. Una de ellas es que este brujo, que por cierto es judío, es muy probable que conociera la Torá y la Biblia. Perteneciera a estas sectas tempranas que torcían el mensaje de Jesús, por ejemplo los gnósticos, si no es que tuviera su propia secta. Y por eso pudo haber sido que no quería que Pablo predicara al gobernador de la isla. Y otra parte importante es que Pablo le dice hijo del diablo, como para desmentir su nombre y hacer ver su verdadera intención, la de torcer e impedir que el mensaje del Mesías se extendiera, sino que lo malinterpretaba. También es mencionado como Elimas, que significa sabio, y es uno de los primeros obstáculos que tuvo Pablo en los primeros cristianos en la historia. Jetro, suegro de Moisés. Es algo raro que esté en una de las historias más famosas de la Biblia y sea un personaje muy desconocido por los creyentes. Jetro es un madianita creyente en el Dios de Israel que le dio asilo a Moisés tras salir de Egipto y ayudó a Moisés ya que éste defendió a sus hijas de unos saqueadores. Posteriormente Moisés se casó con Zípora, hija de Jetro, y toda su familia fue con Moisés y los hebreos hacia el desierto y se retiraban de la tierra prometida. Y ahí en el desierto Jetro aconseja a Moisés a organizarse mejor en cuanto a juzgar las causas del pueblo, siendo Jetro de gran ayuda para Moisés. Balaam. Lo más curioso de este personaje no es que un burro le hablara o que bendiciera a Israel cuando contrataron para maldecirlo, ya que ese tipo tenía el poder de bendecir o de maldecir de acuerdo a lo que decía. No se sabe si esta era una leyenda inventada por los habitantes de ese tiempo o si tuviera realmente este poder. Pero lo más interesante es que Dios le hablaba y le daba revelaciones, aun siendo alguien pecador e inconverso. Eso muestra la extrema bondad de Dios, ya que alguien pecador, ya que le da revelaciones a personas que no lo merecen. Entonces, si Dios le hablaba a Balaam siendo este malo, cuanto más a ti, que Dios quiere que vuelvas y te espera para darte un propósito y bendiciones. Darío, gobernador de Persia, que quedó al mando de Babilonia luego de que esa cayera, se volvió amigo de Daniel al ver la necesidad y los valores de este. Fue seducido por los demás sátrapas para intentar asesinar a Daniel, ya que lo persuadieron a poner una ley que prohibía adorar a otros dioses, cosas que no le importó a Daniel y siguió adorando al Dios único. Y fue salvado de la pena de forma milagrosa, cosa que hizo que se enterara de este malévolo plan fallido. Darío, y enfurecido, mandó acabar con estos sátrapas deshonestos. Lo extraño es que no se hallaron una evidencia arqueológica de Darío, y más ya que fue un gobernador y al parecer no tuvo tanta influencia en el imperio. Aunque debemos saber que la arqueología lleva relativamente poco como ciencia, y tal vez se pueda hallar rastro de este misterioso personaje. Asuero.
Sin duda una figura clave dentro del libro de Esther y de las historias de la nación de Israel, ya que el rey Asuero salvó a los judíos de su exterminio. El problema de esto es que no se ha hallado un registro de un rey persa que se llama Asuero, y eso ha llevado a algunos a decir que la historia de Esther es falsa y solo es simbólica, pero otros muchos afirman que Asuero es el rey Jerjes I. Sugieren que el cambio de nombre se debe a la transliteración del nombre Jerjes de babilonio al hebreo, en vez de pasarlo de persa al hebreo, y por eso es muy diferente el nombre de Asuero a Jerjes. Como algo curioso, en la serie brasileña de Reco TV, Esther, la reina de Persia, donde Jerjes I decide creer en el Dios único y verdadero, y para eso fingió su muerte y se fue a una aldea de Israel con Esther y su familia a vivir en paz, y para eso se cambió su nombre a Asuero. Lo extraño de esta teoría es que concuerda con la muerte de Jerjes, ya que fue muy confusa, llena de supuestos culpables y con fuentes que afirman cosas diferentes, y hasta la fecha no se sabe quién acabó con este rey, aunque todo indica que este Asuero concuerda con Jerjes I, ya que dice que en el libro de Esther que gobernó sobre un gran territorio como lo hizo Jerjes I. Pero lo más impactante es la profecía que aparece en el libro de Daniel, que estás viendo en pantalla, que sin duda hace pensar que esto al rey Asuero sigue siendo un tema de debate. Leviatán, una criatura inmensamente poderosa, mencionado en algunos libros de Tanaj, conocido también como el Antiguo Testamento. Para algunos, una criatura mitológica, para otros, un animal acuático prehistórico. Incluso algunos aseveran que se trata de diablo, y otros tantos aseguran que es una orca. Pero de acuerdo con los textos bíblicos y algunos judíos, como los halajá, mencionan al Leviatán como simbolismo, como lo desconocido, una plenitud tan grande que es incomprensible para el ser humano. También hay que recalcar que existen dos tipos de Leviatán. El primero, que ya se ha mencionado como un tema de plenitud, y otro que significa totalmente lo opuesto, mencionado por el profeta Isaías, que representa la dualidad, lo bueno y lo malo, la oscuridad y la luz, una lucha constante que ha afectado tanto al ser humano, pero que cuando regrese el Mesías se acabará con esto, simbolizando que se acabará esta guerra y que solo habrá perfección, y todo será bueno en gran manera, como en el principio, en el jardín del Edén. El ángel del Señor. Si bien este no es humano, pero su existencia en el Antiguo Testamento sigue siendo objeto de estudio, ya que este ángel no es uno cualquiera, ya que aparece con mayúsculas y en momentos claves, lo que muchos consideran que es una aparición de Jesús antes de encarnar y llegar a la tierra, lo que se conoce como cristofanía, aunque también hay muchos que consideran que este personaje no pudo haber sido Cristo, por diversos motivos. Algunos de ellos es que los ángeles son creación de Dios, pero Yeshua no fue creado, sino que ha existido desde siempre. Así que sin duda el ángel del Señor es un personaje lleno de misterio.